Son las 19 horas con 16 minutos y damos la bienvenida a Fernando Vega, ex miembro de la Comisión Anticorrupción y miembro del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Gracias, Fernando, por aceptar esta invitación, y quisiéramos partir esta entrevista iniciando preguntándole una pregunta inicial que sería: hay declaraciones en favor y en contra de los mismos movimientos sociales por las movilizaciones en marzo. Hay polémica a nivel de las decisiones tomadas en la Asamblea. El mismo presidente Lasso está enfrentando varios pendientes que tiene su gobierno con la sociedad ecuatoriana y realmente con los sectores que él representa. ¿Cómo entender, Fernando, este sensible momento que estamos viviendo en el país? Buenas noches, a Antena 1 y a todos nuestros oyentes. Anita, muy buenas noches, gracias por abrirme los micrófonos. Bueno, yo creo que la crisis del Estado ecuatoriano, la crisis de la política, de los partidos políticos, de las instituciones del Estado, han llegado ya a un extremo inconcebible, ¿no es cierto?, porque ninguno se salva, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni ningún otro estamento que está penetrado por el clientelismo político, la corrupción, susceptibles de ser infiltrados por el poder de los carteles de la droga, etcétera, ¿no? Nada funciona en este país y claro, en estas circunstancias donde nadie cumple con sus tareas, pues, ¿qué va a pasar? La pregunta es incierta, ¿qué va a pasar? Yo he estado leyendo realmente una parte del informe sobre el juicio político y no cabe duda que el presidente tiene responsabilidad política y podría tener incluso responsabilidad penal en la forma de manejar la corporación de empresas públicas del Ecuador. No cabe duda que el presidente ha puesto a hombres de su confianza, gente conocida, que hoy tienen indicios muy serios de corrupción, que incluso ya han sido aceptados y están en trámite de investigación y que han huido del país, ¿no? Creo que los demás argumentos que plantea la Asamblea para lo del juicio político no tienen mayores fundamentos y son muy traídos de los pelos. No sé si la Asamblea tenga la capacidad de visualizar realmente la responsabilidad política del presidente, ¿no es cierto?, en la designación, en el manejo que ha resultado ineficiente y corrupto de las empresas públicas, ya que el señor Luque, ¿no?, puesto por él, ex compañero y funcionario del Banco de Guayaquil, hombre de confianza de toda, a quien mediante un decreto presidencial lo convierte en el presidente de todas las empresas públicas, transformando esta corporación técnica de coordinación de las empresas públicas, convierte al director de la Corporación de Empresas Públicas en el presidente, el director de todas las empresas públicas. Y en todas las empresas públicas, según la misma investigación o diagnóstico de Verde Soto, contratado por el propio presidente para la comisión esta anticorrupción, pues anota en todos los casos la total vulnerabilidad de la estructura, ¿no es cierto? De ahí deducir que esta estructura es una estructura criminal y que ha funcionado así. Creo que necesita más investigación por parte de la Fiscalía, pero desde el punto de vista político a mí me parece que el presidente tiene responsabilidad en ello, ¿no? Ahora, que la Asamblea
deje de irse por las ramas, traición a la patria, que ya lo ha quitado y otras cosas más. Pero me parece a mí que lo que ha pasado en el seno de las empresas públicas es una muestra de la podredumbre de cómo se maneja, ¿no es cierto? Incluso en el léxico de los funcionarios públicos, cuando hablan por teléfono y se comunican entre sí, es vergonzoso, es de cloaca, ¿no? Como los entretelones de la política y de la administración del Estado realmente está en manos de gente totalmente indeseable. Fernando, independientemente de la posibilidad del juicio político a Guillermo Lasso, las calles están calientes y al anuncio de las movilizaciones por parte de diferentes organizaciones ciudadanas están ya prácticamente anunciadas. Esto crea más inestabilidad, más dificultad para el presidente Lasso de negociar. Es que me parece a mí que cuando no funciona las instituciones del Estado, vamos al caos. Y en las movilizaciones, el caos es muy posible que pasemos de movilizaciones pacíficas a movilizaciones violentas, donde, como ya anuncian ciertos partidarios del caos, es decir, hay que seguir el ejemplo de Perú, ¿no? Es decir, hay que sacar, en Perú también, de alguna manera, aunque igual mal que nosotros, funcionan chuecamente las instituciones y los procesos constitucionales, acá también, ¿no? Y entonces, claro que existe el riesgo de que a río revuelto ganancia de pescadores. El problema para mí es que después de cualquier escenario que tengamos por delante, bien sea el juicio político con destitución, si pasa por la Corte Constitucional, si hay los votos suficientes, vamos a suponer que se le enjuicia al presidente, asumirá la presidencia el vicepresidente Borrero, que tampoco ha dado muestras y señales siquiera de que sabremos si gobernará o no gobernará el país, ¿no? Por lo menos liderazgo no tiene. No tiene. De ahí pasar ya a que el pueblo en las calles saque a patadas, que se vayan todos. Bueno, ¿quién queda? Una de las falacias, por ejemplo, del señor Issa, y de lo que anuncia que las movilizaciones se volverán violentas si es que se recurre a la muerte cruzada. La muerte cruzada es parte, como diría Alberto Acosto, de la caja de herramientas de la Constitución para resolver los problemas políticos del país. Pero no se puede decir, señor, si usted usa la Constitución para eso, entonces vamos a ir al caos en las calles, ¿no es cierto? Y sabemos que evidentemente en ese caos de las calles y en esa lucha va a haber muertes, va a haber violencia, va a haber un mayor desprestigio del país de cara a las necesidades de financiamiento internacional que la va a requerir cualquiera que esté en la presidencia, y la gente va a perder, es decir, van a perder empresarios, sobre todo ciertas ramas de exportación, y mucha gente de clase media y de clase pobre también va a ser afectada por un paro. Creo que, es decir, nadie actúa pensando en el bienestar del Estado, de la colectividad, del bien común, sino simplemente pues en su aventurismo, ¿no? El mismo hecho del Ejecutivo, que ha demostrado realmente una incapacidad, pero enfermiza para gobernar, ¿no? Para hacerlo después de tantos años de campañas y de intentos, y después de decir que en 100 minutos arreglaba el país, vemos pues que muy lejos de aquello, el país se le ha ido de las manos. Fernando, si bien esta situación es
es el contexto político nacional. Yo creo que sí es importante también ampliar un poco la mirada del análisis político a nivel de lo que está sucediendo en la región. El proceso migratorio es impresionante en la región. Ecuador está viviendo una nueva ola migratoria y además a nivel internacional se ha dado ya una declaración sobre la llamada estabilidad democrática en el Ecuador, que está firmada por los ex jefes de Estado y de gobierno integrados o integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Es decir, están circulando expresiones de diferente de carácter ideológico que incluso muestran, hay expresiones de grupos fascistas. Bueno, aquí el tema, lo que pasa en el Ecuador es una muestra súper crítica, súper profunda de la crisis internacional que vivimos en los países de todos los mundos, del primer mundo, del segundo, del tercer mundo y del cuarto mundo, ¿no? Es decir, la crisis que vive el mundo adquiere proporciones apocalípticas en aquellos estados fracasados, casi fracasados, como es el nuestro, ¿no? Donde ya nada funciona, donde el Estado ha perdido el control, ha perdido la soberanía, que está en manos de grupos paramilitares o redes criminales internacionales, etcétera. Y ya en muchas calles de las ciudades de Ecuador ya no cobra impuestos del municipio, sino las bandas de venezolanos, expertos. La muerte del ciudadano hoy día en el hospital, ¿verdad? Y en la vacuna, ¿no? O sea, el Estado no tiene soberanía sobre las cárceles, no tiene soberanía sobre las fronteras, no tiene soberanía en los sectores rurales donde la minería legal y legalizada, digamos, corruptamente, y la minería claramente impulsada por los grupos criminales, campea por sus respetos, mientras que el Estado apoya a las empresas transnacionales para que ingresen a las zonas de explotación minera, ¿no? Cuando desde la época de Lenín Moreno se impulsó la minería ilegal a caballo de la supuesta llamada minería legal, ¿no? Entonces, viendo los personajes que aparecen ya en el caso que se discute hoy en la Asamblea, en los mismos diagnósticos de Verde Soto, ¿no es cierto? También es un tema que todavía sobre el cual no se ha metido el dedo en el pus que existe en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En esas áreas hay muchísima corrupción y parecería que la minería legal es impoluta y está libre de toda corrupción. Nada de eso. La corrupción, hay tráfico de influencias, hay coimas públicas, incluso cuando las mineras entran dividiendo y dando dádivas a las comunidades, esa es una coima pública, ¿no? ¿Qué hacemos, Fernando, para reconstruir o reforzar la ética pública? ¿Qué hacer cuando se han destruido todos los paradigmas éticos? Cuando todo el mundo hace gala de una total anomia, no hay nada ni nadie que respetar, no se respetan ni las leyes, ni los derechos, ni los valores fundamentales de la democracia, nada se respeta, ¿no? Se ha creado una cultura realmente que ha arrasado con toda referencia ética, y esto nos va a costar muy caro, porque en pocos años se puede destruir lo que ha costado lo poco que queda, ¿no? La red social. En pocos años se puede destruir toda una cultura de milenios que había logrado crear cierta normativa ética obligatoria, incluso con carácter sagrado, ¿no? Es decir, no matar es un mandamiento aceptado por todos los pueblos, no robar, trae la mayulla, no robes,
no mientas, no seas mentiroso, ¿no? No seas vago, no seas hablador. Hoy todos esos valores están tirados al tacho de la basura, ¿no? Hoy el hombre o la mujer avesada, codiciosa, atrevida, cínica, descarado, puede arrasar con el poder y con la popularidad y con el apoyo popular. Es terrible, ¿no? Lo que nos está pasando. Hay responsabilidades, creo que colectivas, y se habla de responsabilidades, ¿verdad? Por supuesto. Todo lo que ha venido pasando y se ha ido profundizando. Esta mañana, yo lo decía en esta asamblea ciudadana que tuvo lugar en Cuenca para exigir al centralismo lo mínimo de atención a la ciudad. Decía, bueno, el centralismo tiene su correlato en la pasividad de los ciudadanos, sino que hay gente que no quiere que el señor Issa lo represente como la voz de protesta. Bueno, entonces actívense, ciudadanos. La ciudadanía cuencana tiene que tener su propia voz de protesta. Y sí, hoy se acordó que hay que salir a las calles. Y se puede salir a las calles y se tiene que sentar al presidente a la mesa. ¿Cuándo ha dialogado el presidente con Cuenca? Es más, de Cuenca han escapado, siempre han huido. En las fiestas vienen, no vienen, ofrecen. O pasan a Girón, o pasan a Ponce Enríquez, pero a Cuenca no. Con la connivencia sumisa de pleitesía de una colonia todavía, ¿no? Nuestros gobernadores, nuestros alcaldes y nuestros prefectos, pues para poder ejercer mínimamente sus competencias, ¿verdad? Tienen que recurrir a una relación clientelar con el gobierno central, porque si no, no les dan ni eso. Entonces, es terrible, estamos doblegados, humillados por el centralismo. Y si no hay una reacción ciudadana, si los ciudadanos no se hacen cargo de su territorio, de su autogobierno, pues igual también por ahí la cosa va mal, ¿no? ¿Dónde encontramos un ciudadano que lidere lo que requiere el país? Bueno, dicen que un día Diógenes, el famoso cínico griego, salió por las calles en mediodía con un farol, y le preguntaron, ¿qué buscas con un farol encendido en pleno mediodía? Y Diógenes contestó, un hombre, un ser humano, alguien en quien se pueda confiar, ¿no? Creo que hoy Diógenes también podría volver a salir en busca de. Buscamos un ciudadano, buscamos un patriota, buscamos un político de verdad, buscamos un presidente de verdad, un legislador de verdad, un juez de verdad, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. A veces nos rasgamos las vestiduras. He oído yo al presidente de la Corte, a nuestro doctor Saquicera, decir, no se puede generalizar, no todos los jueces son corruptos, de acuerdo, pero hay los suficientes jueces corruptos y la suficiente burocracia corrupta en todos los poderes del Estado, en puestos claves, para que el país esté gobernado por la corrupción. Y una estructura legal que permite. No se necesita que todo el país sea corrupto, bastan los suficientes. Y de otro lado basta la parsimonia, que importismo de quienes hoy estamos, pues eso, a salto de mata en las redes sociales, leyendo de todo, opinando de todo, con unas superficialidades. Nos comemos igual las fake news que las verdades más grandes que una catedral, ¿no? Entonces este desconcierto general que también toca al mundo de la información, ¿no? Porque ya también las fake news están en todas partes y a veces nos hacemos eco sin querer, porque ya vienen de tal manera, se va constituyendo esos discursos, que además son discursos prefabricados, ¿no es cierto? Estratégicamente por
por quienes manejan las redes y los medios de comunicación para crear los discursos dominantes, ¿no? Esto es una situación que nos cuestiona a todos en el lugar en el que estemos, porque la crítica a situación ética realmente es insostenible e imposible negar, Fernando. Así es, entonces, claro, no puede ser que los ciudadanos que quieren ser fieles a sus principios éticos digan, bueno, aunque sea solo voy a seguir luchando, me voy a morir respetando los principios en los que se fundamenta la vida humana y la sociedad, ¿no? Aunque otros no lo quieran hacer, pero eso no resuelve el problema. Una golondrina no hace verano, ¿no? Y por eso son necesarios los partidos políticos, por eso es necesaria la sociedad organizada, intermedia entre el Estado y el individuo, ¿no? Porque si no, el individuo es impotente frente a un Estado corrupto, un Estado organizado. Necesitamos refundar, resembrar la política en el mejor sentido de la palabra. Gracias, Fernando. Quisiéramos dejarte con las últimas palabras en este noticiero. Bueno, para quienes son creyentes o incluso no creyentes, siempre en el mundo hay momentos de reflexión. Hoy los católicos viven el tiempo de la Cuaresma, que es precisamente una llamada a volver, a retornar al camino. Convertirse significa volver al camino, vivir en la presencia de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, de la misericordia, todos esos valores que hacen posible una sociedad humana, ¿no? Volver a eso, hay que volver a eso. Si no queremos volver a Dios, porque Dios ya no está de moda, pero volvamos a esos valores que están encarnados en todas las grandes filosofías y todos los grandes sistemas éticos del mundo hasta ahora, ¿no? Entonces hay que volver. Si no, pues estaremos regidos por la ley del karma, ¿no? Quien a hierro mata, y hierro muere, quien siembra vientos cosecha tempestad. Y esto nos implica a todos. Gracias, Fernando. Son las 19.